Seguida, damos inicio al siguiente conversatorio con potencialidades para la reactivación del sector exportador ecuatoriano, a cargo de Luis Soria y Roberto Córdoba. Luis Soria es magíster en Dirección del Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas. Actualmente es parte del Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, ProEcuador, encargado de coordinar la promoción de las exportaciones y asesorar a empresas del sector agroalimentos. Ha participado en algunas actividades para el fomento y la promoción del sector exportador agroindustrial, como la Estrategia de Exportación de Servicios, Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo, Programa de Exportación por Envíos Postales, entre otros. Además, ha participado como consultor en diferentes proyectos en sus 10 años de experiencia. Entre sus más destacadas participaciones, fue consultor externo para el gobierno coreano como parte del Programa de Intercambio de Conocimientos KSP. Por su parte, Roberto Córdoba es economista de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con un diplomado en banca de Lide Business School y maestría en gestión logística del transporte multimodal de la Universidad Central del Ecuador, en convenio con una reconocida universidad de Bélgica. Ex catedrático en importantes universidades del país, conferencista, editorialista y actualmente consultor, asesor y facilitador en gestión de cadena de suministros, distribución física, logística internacional, comercio exterior, gestión de proyectos y emprendimiento, ocupando la gerencia de la Corporación Orense de Desarrollo Económico Territorial. Ex gerente de las autoridades portuarias de Puerto de Guayaquil y Esmeraldas, coordinador de logística internacional en el Ministerio de Comercio Exterior, así como miembro del directorio de entes públicos relacionados con el transporte y el comercio exterior. Mientras que a nivel internacional, director de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Autoridades Portuarias de América. Es analista financiero de proyectos y ejecutivo de crédito de los más importantes, así como ex gerente de sucursal del Banco de Guayaquil y Pichincha, y subgerente de banca de empresas del Banco Internacional, además de gerente financiero y de comercio exterior. Bajo la misma dinámica, estimado Luis y Roberto, cuentan con 10 minutos cada uno para desarrollar el tema.
Y posterior a eso damos paso a la ronda de preguntas. Recordarle a la audiencia que sus dudas e inquietudes pueden compartirnos mediante la opción de preguntas y respuestas. Estimado Luis, adelante, estamos ansiosos de escucharlo. Estimado Luis, ¿podemos encender el micrófono? Estamos silenciados. Dame un segundito. Ok. Buenas noches con todos. Antes que nada, pues muchísimas gracias a CBC Network y a los organizadores, a los auspiciantes por habernos invitado a compartir estas experiencias que nosotros hemos vivido en conjunto con los exportadores. Creo que es oportuno para las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes, los nuevos emprendedores que están empezando en este ejercicio, pues, tener en cuenta ciertos aspectos que nosotros hemos analizado en conjunto con varios actores, ¿no?, de la cadena. En ese caso, yo voy a hablar de las potencialidades que tenemos para el sector exportador ecuatoriano. En primera instancia voy a hablar de algo relacionado a lo que pasó el anterior año, ¿no?, con el tema del COVID. ¿Por qué? Porque es uno de los años un tanto atípicos para todos y que generó mucha expectativa a nivel internacional respecto al comercio exterior, ¿no? A nivel internacional hubo vulnerabilidad a nivel económico para todo el mundo, países dependientes del comercio exterior, formas de consumo cambiaron, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Y esto ocasionó muchos aspectos negativos, muchos despidos a nivel laboral, cierres de empresas y negocios, entre otros aspectos. Inclusive se desplomó la economía en algunas regiones. El comercio exterior se vio un poco dilatado, por así decirlo, por el cierre de fronteras, actividades productivas detenidas, reducción de la demanda de bienes y servicios. Inclusive se vieron afectadas las cadenas globales de valor en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y todo eso se fue ampliando alrededor del mundo según iban pasando los meses en la pandemia. Además, se vio afectado un sinnúmero de actividades relacionadas al comercio de servicios, en especial el sector turismo. Además, hubo muchos problemas a nivel internacional, como la falta de contenedores, rutas internacionales, retrasos, entre otras, ¿no? Creo que eso es algo muy importante de destacar, quizás porque a la final del día todas estos aspectos negativos pues afectaron al comercio exterior y especialmente a las exportaciones, ¿no? Quizás en el lado positivo se vieron algunos cambios también, como en el medio ambiente hubo una tranquilidad quizás para el ecosistema, hubo también empresas que se reinventaron, hubo un crecimiento permanente del comercio electrónico y muchas empresas les tocó acoplarse a eso. Incluso en el mismo Ecuador, el volumen de ventas creció más del 43% en comparación al año anterior, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante porque a continuación vamos a revisar una serie de cifras, ¿no? Y lo que sí es importante esto es que todas estas exportaciones se vieron muy afectadas, especialmente en el mundo. Sin embargo, en el Ecuador no tuvimos mayor inconveniente respecto a los montos totales, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, se vieron afectados ciertos rubros un poco menores, por así decirlo, ¿no? Podemos ver en esta gráfica que en el año 2020 nosotros exportamos 14.976 millones de dólares, que es el 9,7% más que en el periodo anterior. 59% de estos productos son tradicionales y el 41% no tradicionales. En este 59% de tradicionales tuvimos un crecimiento del 6%, a diferencia de los no tradicionales en el cual tuvimos un crecimiento mayor, que fue el del 41%, ¿no? Eso es muy importante porque a la final del día tuvimos un crecimiento. No quiere decir eso que todos los productos crecieron, ojo, unos subieron, otros bajaron, pero en su generalidad, las exportaciones se mantuvieron, ¿no? Por otro lado, es importante destacar que las exportaciones de servicios, como dije anteriormente, llegaron a estar en 1.799 millones de dólares, que es 69% menos que el año anterior, que es un golpe muy fuerte para la economía y por eso es que en este momento este sector está como muy afectado, ¿no? Por otro lado, lo importante de esto, a ver, un segundo que no se me pasa, no sé por qué. Ok, respecto a esto, solo mencionarles que
Este monto de exportación son el 15% en relación al PIB, y también representan las exportaciones petroleras, no petroleras, perdón, 74% del total de las exportaciones, que son indicadores que de cierta forma nos brindan un panorama general respecto a cómo están creciendo las exportaciones, ¿no? Y algo muy simbólico aquí es que desde el año 2017 las exportaciones crecieron 7,2% en promedio, ¿no? El único año en el que nosotros tuvimos una caída en exportaciones fue en el 2016, y constantemente vemos que está creciendo a pesar de la pandemia, y eso es muy claro, y por eso quería empezar con el tema de la pandemia. Ahora, las exportaciones tradicionales, en breves rasgos, tuvieron también un vaivén de cifras. Algunos crecieron, otros bajaron. En el aspecto positivo, solo vamos a revisar los que son banano y plátano, que crecieron el 11%, cacao y elaborados del 22%, y atún y pescado el 2%. Camarón y café y elaborados tuvieron un decrecimiento, como pueden ver en la lámina, ¿no? Que es muy importante también tenerlo en cuenta. Como les digo, esto no quiere decir que otros productos crecieron, como podemos ver en esta gráfica, ¿no? Sino que también vamos a ir a los productos no tradicionales, que en el total de industrializados únicamente tuvimos un crecimiento del 0,3%, y en el total de primarios sí tuvimos un crecimiento de 43,6%. Aquí también podemos darnos cuenta, quizás, que todavía nuestras exportaciones se mantienen o tienen mucha expectativa de crecimiento en lo que son bienes primarios, ¿no? Y eso es muy claro que debemos tomar cartas en el asunto, y vamos a ver en las láminas siguientes, ¿no? Solo para complementar la información de la lámina anterior, esto aquí como desgrabamos, por así decirlo, o ampliamos la información, mejor dicho, de todas las exportaciones que se generaron anteriormente. Tuvimos crecimientos del 182% en productos mineros, tuvimos 88% en madera, 14% en frutas frescas, y 6% en otros productos primarios, y 17% en abaca, ¿no? Eso básicamente productos primarios, y que es muy importante también considerarlo, ¿no? Como ustedes saben, las flores naturales tuvieron un decrecimiento, obviamente, por todo lo que pasó en el COVID, del menos 6%, ¿no? Por otro lado, en las exportaciones no tradicionales, industriales, industrializadas, perdón, tuvimos un crecimiento en otros industrializados, en las que se destacan ciertos productos elaborados del banano con el 2%, maderas terciarias y presarias con el 19%, harina de pescado con el 2%, jugos y conservas de fruta un crecimiento del 19%. Esto en función de todos los sectores y la clasificación que tenemos descrita en el Banco Central, ¿no? Sí es importante que vayan tomando en cuenta esto, porque son los productos que quizás tuvieron un crecimiento, pero que no necesariamente están en constante crecimiento todos los años, sino que fue algo quizás coyuntural, y que lo tendremos que ir evaluando en los siguientes años, dependiendo cómo evolucione la pandemia y de cuánto dure también este tema, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar que las exportaciones del Ecuador se centran básicamente en 10 países, ¿no? Como podemos ver en el gráfico a la izquierda, en el 2019 se centraron en 10 países, que son el 71% de las exportaciones. Y como pueden ver, Estados Unidos y China son los principales mercados de exportación, y es algo que se mantiene y se mantuvo, mejor dicho, en el año 2020 en Estados Unidos y China, ¿no? Porque básicamente fueron los mercados principales. Nosotros en el 2020 logramos exportar a 163 mercados, sin embargo, solo 10 son los que marcan el 70-30 de estas exportaciones, ¿no? Ahora, con todo este panorama del COVID, y con todo este segmento que se vino dando a raíz de todas las exportaciones que se generaron el año anterior, y los inconvenientes que se presentaron, es importante tomar en cuenta cómo debemos potenciar las exportaciones, ¿no? En ese sentido, pues es muy claro el panorama que tenemos de rescatar algo sobre las nuevas tendencias, porque es allá hacia donde van a ir todos estos productos, ¿no? No solo alimenticios, sino todos los bienes. ¿Por qué? Porque las nuevas necesidades se generaron a raíz de toda esta pandemia.
el mismo hecho de que todas estas empresas que monitorean las tendencias globales están llamando algo que se llama Food and Immunity, que son los alimentos que generan inmunidad en el sistema, en el sistema inmune, valga la redundancia, que son productos que realmente aportan al cuidado de una persona y que evitan de cierta forma estar preparados para el contagio del virus, ¿no? Este es algo muy trascendental y que se dio aquí y que se dio en todos los países, ¿no? En ese sentido también se generaron otro tipo de tendencias un poco más alineadas a este tipo de virus que son, que ahora tuvimos que trabajar desde nuestras casas. Necesitábamos hacer deporte en nuestras casas, no podíamos salir a los parques en un principio, teníamos que comprar implementos deportivos para hacer en la casa, entre otras cosas que protejan el sistema inmunitario, como en el tema de entretenimiento, de diversión, porque todo teníamos que hacerlo en la casa. Entonces, todas estas necesidades un poco marcan lo que nació en el tema de esta pandemia y que quizás se va a mantener en el tiempo, ¿no? Y por eso es importante tenerlos en cuenta para ver cómo potenciamos esas exportaciones. Y esto no implica solo un trabajo desde el ámbito privado o público, ¿no? Porque es una correlación y una corresponsabilidad para todos. Yo realmente he tratado de resumir las potenciales que hemos identificado en 3 puntos, ¿no? En el Ecuador tenemos muchos recursos. El primero, los recursos naturales y megadiversos. Por eso es que somos tan importantes en las exportaciones. Como decía nuestra colega anterior, Andrea, nos mencionaba, nuestros productos son la mayoría caros, pero nosotros nos destacamos por la calidad, por estar en el centro del planeta, por tener una ubicación privilegiada, hace que nuestros productos tengan unos colores brillantes. Esto generalmente pasa en los alimentos, en el brócoli, en las frutas, hace que los sabores y los colores sean un poco más llamativos que la competencia, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo rápido para que quede claro este tema, nuestra quinoa acá es dorada, y la competencia tiene una quinoa, la competencia en Bolivia, en Perú, tiene una quinoa más blanca, más pálida, y a esto hace que nosotros tengamos un nicho de mercado en el exterior, que no necesariamente es por volumen, sino, como les digo, por calidad. Entonces, esas son las cositas que nos hacen un poco diferenciarnos de este tipo de producto. Otro de los ejemplos que puedo destacar en esto es el brócoli. Nuestro brócoli es un verde oscuro, brillante, a diferencia de otros brócolis como en Europa, como en China, que también son productos que tienen un brócoli quizás un poco más verde claro, más pálido, y es por toda esta infraestructura, por todo este ecosistema que les menciono que tenemos en el Ecuador. Otro de los recursos que tenemos que potenciar o que tenemos que aprovechar esta potencialidad es los problemas, el tema de que no tenemos estacionalidad en el Ecuador, ¿vale? Por eso es que, bueno, salvo excepciones como en el mango, ¿no? Pero realmente nosotros podemos producir brócoli, quinoa todo el año, a diferencia de otros países que tienen marcadas estaciones y que no los pueden hacer. Entonces es muy importante también destacar y aprovechar estas potencialidades, ¿no? A nivel empresarial, como segundo punto, tenemos emprendimientos innovadores que han llegado a pasar de ser pyme a ser pymex, que es decir, que lleguen a ser exportadores siendo MIPYMES y teniendo un nicho específico en cierto mercado, ¿no? Tenemos muchos productos de calidad, como ya mencioné, certificaciones de infraestructura de plantas de procesamiento que se destacan sobre otros países, y también en otro tipo de exportaciones como en el tema de servicios, el talento humano que también debe ser aprovechado a nivel empresarial, ¿no? A nivel, como tercer punto, a nivel de país debemos destacar y potenciar este tema del turismo, que se vio muy afectado. Como les dije, cayó el 69% de las exportaciones en comparación al año anterior. En el 2020 también debemos destacar los incentivos en inversiones que tenemos, los instrumentos jurídicos como el COPSI, la Ley de Fomento Productivo, entre otros instrumentos jurídicos que nos dan esa apertura para nosotros tener facilidades en este contexto nuevo y en esta pandemia o post pandemia que se viene, ¿no? Y otro factor que creo que es muy importante es el nuevo gobierno, porque definitivamente todo el mundo está a la expectativa del nuevo gobierno, del cambio de quizás lo que se llamaba pues una década perdida, por así decirlo, por otro gobierno que viene con unas ideas frescas, que viene con innovadora, con estrategias de competitividad, entre otras cosas, ¿no? Y creo que esas potencialidades debemos rescatar y pasarlas a los exportadores para poder aprovechar. Como para concluir Estimado Luis, esta parte, sí, perdón que le interrumpa, estamos por
culminar con su tiempo. Sí, no te preocupes. Y ya solo para terminar, perdón, las potencialidades que nosotros hemos detectado, debemos plasmarlos o se convierten en retos, ¿no? A nivel privado y público, y por eso es que debemos tratar de trabajar a nivel de corresponsabilidad entre ambos grupos, privados y públicos, ¿no? A nivel privado es muy importante tener en cuenta que debemos fortalecer nuestra cultura exportadora para presentarnos con clientes de afuera. Debemos conocer todo lo que se requiere para potenciar las exportaciones para los exportadores. Debemos tener un pitch comercial. No es lo mismo vender aquí que vender afuera, y por eso debemos tener un speech muy claro y muy sólido a la hora de vender. Una propuesta de valor muy sólida y, por supuesto, revisar las tendencias y la investigación de mercado es clave, lo que decían nuestros colegas anteriores, ¿no? Que es muy clave a la hora de buscar un nicho de mercado o un mercado que nos ayude a potenciar las exportaciones. A nivel público, los acuerdos comerciales nos ayudan para el tema de desgravar los aranceles a ciertos productos, pero no es la única herramienta que nos ayuda a brindar competitividad, porque no nos sirve de nada si tenemos un acuerdo comercial y no tenemos acceso a mercados en relación a los productos, a los accesos fito y zoosanitarios. Además, debemos implementar políticas públicas en el ámbito financiero, el ámbito social, laboral, entre otros aspectos, ¿no? Estrategias de competitividad. El Ministerio de Producción ahorita está en el camino a generar esta estrategia de clúster, de competitividad, de innovación, entre otras cosas. Y también la facilitación al comercio que hablábamos ayer, de reducir las trabas que se presentan en todos estos procesos de exportación y que debemos mejorar continuamente, ¿no? Esto creería que nos ayuda a brindar un panorama al COVID y batallar contra el COVID, porque no se acaba este año, sino que van a durar un poco más de tiempo en todo esto, y creo que con estos retos que nos planteamos podemos avanzar, ¿no? Solo para finalizar, en conclusión, nosotros debemos avanzar o en conjunto con una apertura comercial, una asociatividad, una diferenciación sobre todo, porque nosotros debemos recordar que si nosotros sacamos un producto al mercado, nuestro producto no es único. Existen varios productos iguales en el mercado que, si nosotros no tenemos una certificación, una propuesta de valor que se diferencie por certificaciones, por precio, por calidad, no vamos a tener ninguna oportunidad en el mercado externo, que es lo importante en este tema. Tenemos oportunidades, tenemos muchísimas oportunidades: vegetales, conservas, flores, oleaginosas, cereales, madera, línea blanca, snacks, sombreros, y sobre todo en el ámbito de servicios tenemos muchas oportunidades que debemos aprovechar, y esperemos que después del COVID o durante el COVID podamos avanzar y rescatar todo lo que hemos hecho con estas potencialidades y retos que nos hemos planteado en esta ocasión. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, pues, y después de la intervención de nuestro colega Roberto Córdoba. Muchas gracias. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por todos esos conocimientos que nos ha transmitido. Adelante, Roberto, lo escuchamos. Roberto, ¿podemos encender su micrófono? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Quería hacer una consulta. La intervención va, no solo la introducción, sino toda la intervención, o vamos a tener la introducción de 10 minutos. Tenemos la introducción de 10 minutos, más bien sería el desarrollo del tema, porque culminado ambas intervenciones pasamos a la ronda de preguntas directamente. Ok, entonces concluimos el tema. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Siempre es un gusto compartir en estos foros con gente que ha tenido grandes experiencias, y justamente este compartir de experiencias nos ayuda mucho, ¿no? Y nos genera esta riqueza. ¿Qué pasa? Perdón un ratito. Ok, ahí estamos. Nos genera esta riqueza que nos permite intercambiar justamente las experiencias, ¿no? Muy bien, rápidamente, el sistema logístico ecuatoriano tiene algunos beneficios, algunas ventajas que nosotros tenemos que dimensionarla en el real sentido, porque nos da ventajas competitivas. Así como tenemos problemas para lograr economía de escala, como decían nuestras queridas amigas en las primeras intervenciones, y inevitablemente que esa falta de escala
nos puede restar un poco de competitividad. También tenemos algunas ventajas, como por ejemplo el tener una de las más eficientes infraestructuras logísticas por kilómetro cuadrado de superficie. Tenemos 4 puertos internacionales en una costa de algo más de alrededor de 1000 kilómetros, desde Huaquillas hasta Esmeraldas. Tenemos un estado de vías que nos garantiza un trayecto adecuado y nos mantiene la calidad de los productos desde las unidades productivas hasta los puertos y aeropuertos o los pasos de frontera a nivel internacional. Al ser un país pequeño, tenemos menores distancias entre unidades de producción y los terminales de exportación, lo cual contribuye a reducir costos logísticos. Tenemos un sostenido aumento de las exportaciones en toneladas métricas. Y ahí siempre insisto con los amigos y colegas que hacen los estudios de mercado a nivel internacional para ponerle mayor atención a las toneladas más que a los dólares, ¿verdad? Porque eventualmente los precios se mueven en el mercado internacional, pero esto nos quita concentración respecto de analizar la real penetración de las exportaciones ecuatorianas, que ya vamos a ver más tarde un poquito su evolución. El comercio interregional amazónico tiene un gran potencial, con un muy mentado proyecto en su momento, cuando se hablaba de Manta-Manaos, que pasó a ser Ecuador-Manaos. Lo cierto es que Brasil y China tienen 2 de las 5 economías más promisorias del mundo, como son los BRICS, y justamente Ecuador está en la costa pacífica entre China y Brasil, que está en la costa atlántica. Entonces se entendería que va a haber un gran intercambio comercial entre Brasil y China, y nosotros estamos ahí en la mitad y tenemos que aprovechar esta posición. Una posición geográfica que nos permite ganar esta ventaja competitiva que tenemos frente a otros países sudamericanos, operadores globales especializados y transporte multimodal que aseguran la optimización del comercio exterior. Y nosotros en el lado izquierdo de la pantalla podemos apreciar marcas internacionales de gran connotación que operan en todo el mundo y que operan aquí en Ecuador también. A nivel aéreo, Emirates, por ejemplo, y Qatar Airlines, que son 2 de las principales aerolíneas, la TAM, que está volando incluso a Europa. Tenemos operadoras aeroportuarias como Corporación América en Guayaquil, y en Quito, el grupo Keyport, que es del grupo de Airports Worldwide, Mahmoud Andino, que es una operadora de carga internacional, ITSI, y Contecon, que es del grupo ITSI y que es de los principales operadoras mundiales. Las principales navieras operan en Ecuador: Maersk, Mediterranean Shipping, CMA, CGM, el grupo chileno Agunza y el grupo turco YIL, porque operan los puertos de Manta y Puerto Bolívar. Es decir, Ecuador, con su limitada capacidad de generar producción, porque tenemos una producción limitada por nuestro tamaño, está en el ojo del huracán. Tenemos operadores globales que operan aquí y que empujan a que la operación logística sea una operación efectiva, sea una operación eficiente. Miren, aquí tenemos los puertos de Esmeraldas, Manta, el puerto de Guayaquil, Pozoras y Puerto Bolívar, que están a distancias realmente cortas, lo cual nos permite adoptar la estrategia chilena, que es la de regionalizar. En lo personal no estoy muy de acuerdo con especializar a los puertos por producto, sino por región. Si yo estoy en Quito y debo de exportar o importar, lo lógico en términos de costos logísticos es que lo haga por Esmeraldas. Si yo estoy en la zona más al sur, tengo Manta como una alternativa, la provincia de Los Ríos podría generar alianzas importantes con el puerto de Manta,
Guayaquil y Pozorja están a cargo pues, de la zona de mayor desarrollo nacional, como lo es la provincia del Guayas, y la zona de influencia, que es Manabí, Los Ríos y El Oro, y el sur del país, desde el suroriente, desde Zamora y Morona, con una importante producción cuprífera, y viniendo hacia Loja, Azuay, Cañar y El Oro, por supuesto, tienen en Puerto Bolívar una salida importante, pero no solamente en Puerto Bolívar, y aquí es donde radica uno de los importantes temas a salvar, ¿verdad? Que es el transporte aéreo. La mayor parte de las exportaciones, cuando nacen con volúmenes pequeños, y estos volúmenes pequeños, tradicionalmente en el mundo entero, comienzan siendo transportados por vía aérea. ¿Por qué? Porque por vía aérea puedo transportar 1000 kilos de un producto, puedo transportar 10 máster de otro producto y no someterme a la necesidad o de consolidar, que realmente la actividad de la consolidación le resta mucha competitividad a la exportación porque es muy cara, ¿sí? Es muy costosa, sin embargo, también se la usa, pero tiene en el transporte aéreo una posibilidad de generar ese paso de pyme a pymex, lo que decía Lucho Soria, y que es muy importante. Es decir, que al pequeño y mediano empresario ecuatoriano se lance con una adecuada asesoría y con un enfoque muy importante, se lance a la exportación. Y ese pyme, para que se convierta en pymex, requiere de una adecuadas conexiones aéreas. Y esa es una de las principales recomendaciones. Bien, decía yo que existe esta tendencia a hablar mucho de los dólares, ¿verdad? Exportaciones en dólares. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el año 2014 teníamos una exportación de 12.400 millones, exportaciones no petroleras, porque las petroleras están fuera de la discusión y del interés de este Congreso. Nos centramos básicamente en las exportaciones no petroleras. Y dentro de lo que es las exportaciones petroleras, si nosotros analizamos, por ejemplo, las exportaciones FOB desde el año 2014 con una proyección al 2021, que ¿cómo logramos la proyección al 2021? Tenemos datos del Banco Central hasta el mes de abril y en el 2020 las exportaciones cerradas hasta el mes de abril representaron en dólares el 32% de las exportaciones anuales y en toneladas métricas el 33% de las exportaciones anuales. Considerando o manteniendo esta proporción, hemos proyectado las exportaciones, los datos que teníamos cerrados por el Banco Central al mes de abril, lo hemos proyectado a diciembre. Y observamos un dato interesante. Mientras en el 2014 teníamos 12.400 millones de dólares de exportaciones FOB, en el 2015 hubo una reducción porque comenzó a sentirse la crisis aquella que finalmente reventó en el año 2016, pero observamos que por un tema de precios, evidentemente de precios, cayeron las exportaciones en el año 2015 y volvieron a caer en el año 2016, cuando hablamos de exportaciones en dólares, para recuperarse en el 2017 y de ahí en adelante, pues efectivamente hemos tenido una tendencia creciente en las exportaciones en dólares. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta las exportaciones en toneladas métricas, desde el año 2014 las exportaciones no han caído en ninguno de los últimos 8 años en el Ecuador. Es decir, desde el año 2014 que teníamos 9.400 millones de toneladas métricas exportadas de todos los productos, sumados, pesados, toda la canasta de productos, no hemos parado de crecer a un ritmo en términos de toneladas métricas de exportación, a un ritmo promedio de 1.2%
perdón, no, la siguiente diapositiva tenemos el porcentaje de crecimiento. Pero lo que podemos apreciar aquí es que las exportaciones en toneladas métricas, que es la línea naranja, siempre, a pesar de que las barras han tenido bajas en el 2015 y 2016, y de ahí comenzaron a subir, las exportaciones en toneladas métricas permanentemente han estado al alza. Observamos entonces que las exportaciones han venido creciendo en términos reales, en términos de toneladas métricas, a tasas del 1.1%, 4.2%, 3%, 4.9%, 1.9%, 7.3% y 5.1%, lo que nos da una tasa promedio de crecimiento, tasa promedio de crecimiento de 3.9% anual en los últimos 8 años, ¿sí? Lo cual es bueno, pero debemos de, si queremos realmente redimensionar el comercio exterior ecuatoriano, debemos de crecer a tasas mucho mayores. Perú ha venido creciendo en sus exportaciones no petroleras en niveles de 2 dígitos. El crecimiento de Perú en términos de exportaciones ha sido impresionante. Por lo tanto, tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. ¿Cómo acelerar el crecimiento de las exportaciones? Estimado Roberto, mil disculpas. 2 minutos, por favor, para culminar con su intervención. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar a hablar básicamente de los productos. ¿Dónde están los productos? ¿A qué nos podemos dedicar? ¿Qué es lo que la gente de pronto no ve? O donde hay oportunidades importantes. En términos de exportaciones tradicionales, tenemos, por ejemplo, en términos de los productos orgánicos, el cacao orgánico tiene una gran oportunidad. La industrialización del banano es una tarea pendiente del sector bananero ecuatoriano. Tenemos una exportación básicamente del banano primario, ¿sí?, para ser consumido como fruta, pero no hemos logrado el aprovechamiento de sus productos o no les hemos dado otra salida al banano. En términos de café, nuestro café de altura, el café Galápagos, es un café altamente apreciado en el mercado global. Por lo tanto, el generar exportaciones de tostado y molido, hemos visto nosotros en los últimos meses cómo Gerardo Mejía, por ejemplo, está desplegando una campaña extraordinaria en los Estados Unidos para meter el café tostado y molido ecuatoriano en los Estados Unidos. Muy plausible lo que hace Gerardo Mejía y un poco por ahí va el tema, ¿no? Luego tenemos en siembras de productos no tradicionales, el cáñamo, tenemos como una importante opción con mucha demanda en el mercado internacional y redes de centros de acopio de productos no tradicionales, porque existe un problema con las redes de distribución nacionales e internacionales. La pitahaya, cuando hay cosecha, la cosecha es abundante, pero coincide con la temporada alta de flores, y dado que en Quito está concentrado, por ejemplo, la actividad del transporte aéreo, las flores le quitan espacio a las pitahayas. Las pitahayas no pueden salir en los volúmenes con los que tiene, maneja un potencial importante, y por lo tanto esa pitahaya se queda en el mercado nacional deprimiendo el precio y logrando retornos mucho menores a los esperados. En términos agropecuarios, en términos lácteos y de subproductos o de productos de valor agregado que se generan a través de los productos lácteos, el mejoramiento genético en las razas que son básicamente o para carne o para leche es muy importante, y ahí tenemos un gran reto, así como el alimento que consume estos ganados, porque obviamente tenemos que tener animales bien alimentados
para que generen una carne y una leche de alta calidad con rendimientos apropiados que generen un retorno para los agricultores y ganaderos. Y entonces tenemos en la producción de quesos con valor agregado y de yogures especiales, tenemos una muy importante vía también con un gran potencial, al igual que las orquídeas, por ejemplo, que no han sido adecuadamente explotadas y existe ya un mercado internacional de orquídeas, pero en el Ecuador nos hemos dedicado exclusivamente al tema de las rosas y algo en otro tipo de flores tropicales. Pero el tema de las orquídeas, pues, no ha sido explotado adecuadamente. Bien, por un tema nos quedamos con algunas diapositivas pendientes. El tema de camarón, por ejemplo, hay mucho por hacer en Manabí y en El Oro, en donde no existe unas buenas infraestructuras de embalaje de camarón, y esto ayudaría a reducir nuevamente los costos logísticos y, como muy bien decían María Augusta en la exposición anterior, la competitividad, el precio con el que sale nuestro producto es fundamental. Entonces tenemos que hacer un fuerte trabajo en la reducción de los costos logísticos y la posibilidad de tener empacadoras cerca de las unidades productivas y de tener puertos y aeropuertos cerca de las empacadoras es estratégico para nosotros. En términos de silvicultura y ambiente, que son dos aspectos que van de la mano, también veíamos en una de las diapositivas que mostraba Lucho Soria hace un momento, el gran crecimiento en las exportaciones de madera del año 2020, y existen maderas interesantes que tienen una alta rotación, como la balsa, que a la vez que nos ayuda a generar y a generar resiembras de árboles en la costa, en el oriente y en la sierra, tienen un excelente retorno financiero. La participación de la academia en temas de investigación y en temas de innovación es fundamental, y ahí no ha habido la adecuada coordinación. Creo que tenemos que trabajar mucho en el acercamiento academia, empresa, Estado. Hay mucho que trabajar. El tema de la marca, la marca de origen y la denominación de origen es fundamental para darle identidad a nuestras exportaciones. Básicamente, el constituir estos clústeres de carga regional, lo que decíamos, regionalizar al país para tener muy cerca los aeropuertos, puertos, unidades de producción y empacadoras, es fundamental. El fortalecimiento de las competencias para producción y exportación. Acá ha habido, y Lucho Soria, muchas veces conversamos de esto, necesitamos que es estratégico que los productores sean exportadores. La respuesta sería sí y no. Sí, en cuanto estos productores especialicen, aparte de su personal, en lograr que sean eficientes en temas de comercio exterior. Muchas veces los productores son expertos en producir, pero tienen falencias en generar vínculos y en generar un comercio exterior transparente, ágil y eficiente. Entonces tenemos que especializarnos. Si queremos producir y exportar, tenemos que prepararnos para producir y para exportar. El tema de las certificaciones es fundamental. Igualmente tiene que haber un acercamiento entre las empresas, el Estado y los productores y exportadores para lograr generar certificaciones que nos permitan entrar en mercados exigentes. Si no, todos entramos al Asia, en donde Asia consume mucho, pero a precios no muy atractivos. Entonces, eso va a reducir la atracción de la producción. Básicamente, eso por el momento, Alice, sería todo, y estamos prestos para las consultas, pues, del público, ¿no? Muchas gracias.
Espectacular, Roberto. ¿Cómo potenciar las exportaciones? Investigación, innovación, fortalecimiento de las competencias empresariales para producir y exportar, reducción de costos logísticos y localización estratégica de puertos y aeropuertos. Estimado Luis, para dar paso a la ronda de preguntas, ¿qué estrategias para potenciar la capacidad exportadora del Ecuador recomendaría usted? ¿Y cuáles serían las limitantes que se pueden presentar para las empresas al implementar estas acciones? Adelante. Ok, perdón. A ver, yo creo que es muy claro que las estrategias que se tienen que plantear son de diferentes ámbitos, ¿no? A nivel público, quizás la estrategia puede ser impulsar mucho el decreto 68 que se firmó hace unas semanas, en la que incita mucho al tema de facilitación al comercio, reestructura de las organizaciones, de las instituciones, entre otras cosas, porque es clave que necesitamos hacer una reforma muy estricta en ese aspecto, ¿no? De ahí otra estrategia quizá puede ser el tema de financiamiento, porque hay muchas empresas que están requiriendo ese tema, justamente por la pandemia o por los envíos a las exportaciones, se requiere todo ese tema. La facilitación al comercio, como dije, además hay que darle prioridad a las exportaciones, pero en todo su concepto como tal. ¿Por qué? Porque requerimos que todas las instituciones se alineen como tal, porque los exportadores requieren que los permisos fitosanitarios sean obtenidos de mucha mejor forma, mucho más fácil, los LV, los certificados de libre ventas. Necesitamos que eso se apresure y que todas las instituciones trabajen con ese fin de darle un impulso a las exportaciones. Además, yo creo que a nivel público-privado se pueden instaurar diferentes estrategias como los mismos clústeres que está impulsando el gobierno nacional, además de otro tipo de iniciativas como consorcios de exportación, como asociaciones. Lo que yo decía también es en la presentación que hice, es la asociatividad por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas empresas que tienen productos que son pymes y que tienen los mismos productos y que a la final todos esos productos llegan a ser 15 a 20 empresas que a la final son nuevos actores en el mercado y que tienen dificultades parecidas para ingresar a estos mercados, pero que si logran asociarse, logran formarse como un tipo consorcio, pueden lograr mayores objetivos y pueden sumar ese volumen a la exportación para poder generar un solo camino. Yo creo que las estrategias están enfocadas hacia eso, hacia buscar competitividad, financiamiento y sobre todo alinearse al tema de exportaciones. Muchísimas gracias, Luis. Estimado Roberto, ¿es deseable que los productores exporten para reducir eslabones y mejorar retornos de la cadena? Sí, un poco, gracias, Alice, un poco lo que decía al final de la intervención. Muchas veces los productores pretenden un poco lo que decía Luis hace un momento, ¿verdad? El asociarse, el consorciarse para generar ahorros dados por economía de escala en las compras de insumos, en el manejo de sus fincas. Eso es totalmente positivo. Pero además, estas asociaciones de productores, estos grupos de productores, también tienen la visión de exportar, con el objetivo de ir reduciendo eslabones en la cadena y mejorar las rentabilidades de cada uno de estos eslabones de los que se quedan. A veces, como decían las chicas en la exposición anterior, por ejemplo, es imposible evitar la participación de un agente de ventas en el exterior. Igualmente, en ocasiones, los exportadores están estigmatizados, como que se quedan, como que la rentabilidad que tiene el exportador no es proporcional al esfuerzo que hace, porque el que hace el esfuerzo es el productor y no el exportador. Sin embargo, el exportador ha generado una experticia en la búsqueda y apertura de mercados en el mundo. Y lo que hoy tenemos, las exportaciones que hoy tenemos, por ejemplo, de banano y camarón, en donde somos de los más fuertes del mundo, lo han hecho los privados. Entonces, lo que decíamos,
tenemos que mejorar las competencias, tenemos que preparar gente para que pueda estas empresas productoras tener una ala adicional que se dedique a exportar, pero no tener compañías productoras que no se dedican y que luego piensan que exportar es fácil y entonces se cometen muchos de los errores que veíamos en las intervenciones anteriores con María Augusta y la otra amiga que lamentablemente me olvidé el nombre. Andrea. Andrea, correcto, gracias. Entonces, un poco eso, yo diría, vamos a una conversión del productor en exportador, pero hagámoslo adquiriendo las competencias adecuadas para ser eficientes en estos procesos. Estupenda su intervención, Luis y Roberto. Muchísimas gracias de parte de CBS Network por acompañarnos esta noche. Realmente ha sido enriquecedora su participación y hemos llegado al final del primer Congreso para la Reactivación del Comercio Exterior. Muchas gracias a todos los panelistas y a nuestra audiencia por su participación. Recordarles que para quienes deseen el certificado de participación se va a emitir por 8 horas, que es la duración del evento, y quienes no se conectaron a todas las sesiones tienen la oportunidad de acceder a las grabaciones que se les hará llegar oportunamente. Hemos colocado un valor simbólico de $10, incluido IVA. El pago es con tarjeta de crédito directo al enlace que está en el chat. Gracias a todas las personas que han asistido durante estos 4 días de Congreso, a los ponentes que han realizado una estupenda presentación y a nuestros auspiciantes que hicieron todo esto posible. Esperamos que el evento haya sido de su total agrado. Estar atentos a nuestras redes sociales y próximos eventos. Buenas noches a todos.